la palabra a usted. Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fiscal. Hola, colega, ¿cómo está? Fiscal, voy a tratar de ser bastante breve. ¿Qué día le allanaron su casa? El 8 de mayo del 2019. ¿Dentro de los materiales que se llevaron había cuestiones de orden personal? Y en particular le pregunto por los teléfonos. O sea, se llevaron todos los objetos electrónicos y cintas VHS, yo no sé por qué, y todos los teléfonos, computadores de mi señora, de mis hijos, todo. ¿Le han devuelto los teléfonos? No, porque pregunté y están en Francia. ¿Usted sabe si al fiscal Arroyo le incautaron los teléfonos en algún minuto? ¿Se enteró por cualquier medio? No tengo idea. ¿Usted sabe cuánto se demoraron en devolverle el teléfono ¿A quién? al fiscal Arroyo? No tengo idea. Otra cosa, señor Moya. Usted ha declarado 2 veces en esta investigación, además de la de hoy, ¿no es cierto? Como testigo. Como testigo. En la primera declaración como testigo, usted nos ha señalado el día de hoy y además, lo mismo que señaló en una entrevista el 31 de marzo del 2019, y dígame si estoy en lo correcto, que dice relación con que al momento de declarar como testigo dio cuenta que no estaba consignado las reuniones que había tenido con el señor Blue y con el señor Villalobos y que quería consignarlo, pero que se consideró que no era importante. ¿Eso es cierto? Lo que pasa que la primera declaración en la Fiscalía Nacional, cuando termina la declaración y el fiscal Palma, que entraba y salía y al final regresó y la leyó, y a mí me tomó la declaración doña Andrea Almozábal, y quien interrogaba fundamentalmente era don Luis Tapia, funcionario de la PDI. Cuando termina y se revisa la declaración, que fue larga, yo le dije, oye, pero hay algunas cosas de las reuniones con algunos alto mando, le dije yo, que tal vez es bueno consignar. No me acuerdo si fue la reunión de una de las 2 reuniones con Villalobos, a la que yo me refería. Y me dijo, no es necesario. Tal vez a esos momentos, dado que yo declaraba como testigo, no tenía relevancia. Pero con el suceder de los hechos, porque por lo demás, yo en esa oportunidad le pregunté, antes de eso, la reunión que tuvimos, ¿necesito abogado? No, me dice. Y eso, básicamente eso, más lo que expliqué anteriormente. Perfecto. Respecto de eso mismo, usted dio cuenta, como dije en una entrevista del 31 de marzo, usted vio al momento de realizar la entrevista del 31 de marzo que el día anterior el fiscal Palma, que el 30 de marzo del 2019 había visto una entrevista en la cual el fiscal Palma asegura que es un hecho cierto que el fiscal Moya se reunió con personas que estaban relacionadas con la investigación. A la pregunta de la entrevistadora dice que los testigos no entregan toda la información la primera vez, y a la pregunta lo tomó como una omisión, precisamente respecto de las reuniones. Dice, o sea, es una omisión porque no estaba en la primera declaración. ¿Usted había visto esa entrevista? Esa es la del Mercurio. La del Mercurio. Sí, la recuerdo perfectamente porque con Carlos Palma ese fin de semana conversamos mucho. ¿Por qué? Porque el día viernes, ¿me puede precisar? Si la entrevista es del sábado 30. Sábado 30 de marzo del 2019. Sí. El viernes 29 yo concurrí al Centro de Justicia a formalizar a un sacerdote, Tito Rivera, por un caso conocido como violación en la catedral. ¿Ya? Cuando salgo de la audiencia y la prensa del Centro de Justicia me hace consulta, tocan el tema de la denuncia, no denuncia administrativa, sino que un oficio que manda Carlos Palma el 15 de enero a la Fiscalía Nacional, y la Fiscalía Nacional la manda
a Rancagua para que el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, evaluara la pertinencia de abrir la investigación administrativa producto de mi reunión con el señor Blue y creo que también con Villalobos, porque podía haber infracción administrativa. A mí eso me sorprendió por dos razones. Primero, porque yo con Carlos Palma conversaba ocasionalmente, y en segundo lugar, porque mi jefe Emiliano Arias, el oficio no dice nada, es una plana y media, no adjuntaba ninguna declaración, y ahí el fiscal regional tiene la atribución de o no abrir la investigación administrativa o pedir más antecedentes. Pero el oficio llegó a las 9 y a las 9:30 estaba abierta la investigación. Entonces yo le digo a mi jefe, con el cual trabajé mucho tiempo, que por qué había hecho eso y no pedía más antecedentes. Me dijo, no te preocupes, Moya, esto lo manejo yo. Y al día siguiente veo a doña Marisa Navarrete en el Mercurio y que es una presentación a la Fiscalía Nacional pidiendo investigación administrativa para Cristian Paredes, Luis Arroyo, Felipe González y no sé en realidad si para el fiscal Palma, no lo sé. Entonces yo sentí que mi sumario fue una estrategia para abrir la puerta a doña Marisa Navarrete, cónyuge, pareja o conviviente de mi jefe, para darle la puerta a pedir sumario a mis colegas de acá. ¿Ya? Y por otra parte, me extrañó mucho que después de las conversaciones que yo tuve reiteradas con Carlos Palma, él no me avisara que me había, entre comillas, denunciado. Pero no sé si decir una denuncia o no, que haya informado eso. Porque entre medio de eso está lo que yo contaba de la información que tienen los argentinos de que todo lo que se actúa allá no tiene respaldo. Entonces, ese fin de semana conversamos y ahí él me dice que sale una entrevista suya el día sábado en el Mercurio. Y yo le dije, sí, sale una mía el domingo. Y la verdad que quedamos de acuerdo, le dije, ¿sabes qué? Veamos mejor qué sale, cómo nos tratamos o cómo nos tratan y conversemos el domingo. Y el domingo conversamos efectivamente y él me dice que había dicho eso, que yo no tenía ninguna conducta reprochable penalmente y cita ese párrafo donde le dicen, bueno, si el fiscal Moya incurrió en una omisión, ¿por qué no lo investiga penalmente? Dice, porque necesito una resolución del fiscal nacional que me autorice a investigarlo. Pero además agrega que él no veía ninguna connotación penal en mi desempeño. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, responde a la pregunta, pero solo quiero dejar claro. Entonces, el fiscal Palma contradice su declaración respecto a haber señalado en su primera declaración como testigo que usted se había efectivamente juntado con el alto mando de Carabineros, al momento de decir que lo omitió. Es que por eso lo digo. Yo en la primera declaración me refería al tema fundamentalmente de Villalobos. No me refería, la verdad, lo más relevante en ese periodo, o lo que a mí me preguntaba mucha gente más que eso, me decían, ¿por qué el general Villalobos llega a Chile y se va a tu casa a conversar contigo? Entonces yo me enfoqué en eso. Y después cuando me toma declaración en agosto, que al final, como digo, no me tomó declaración él, sino que la PDI en Rancagua, tuvimos una conversación y él me dice que por qué no había relatado yo en la primera declaración mis reuniones con Blue y con Villalobos, y yo le dije, pero si acuérdate que te dije al final que faltaban esas reuniones y tú dijiste que con eso era suficiente. Fue una reunión en privado. Y él me dice, no me acuerdo de eso. Y yo le dije, mira, estoy súper claro que tú estabas con 4 o 5 oficiales de la PDI, más tu equipo investigativo, donde no estaba ninguno de los colegas que está acá, estaban otras personas, y voy a tener 10 personas que van a decir lo contrario a lo que yo dije. Así que, ¿qué más puedo decir al respecto? Y me agrega, yo creo
que tú fuiste utilizado por Carabineros para tener una salida, fuiste manipulado por Carabineros para tener una salida por si esto era descubierto. Y le dije, si es parte de tu teoría del caso, hay que probarlo. Vamos a otra pregunta, fiscal. Usted señala que el día 19 de enero del 2018 usted tiene una reunión en la cual interpela a Alex Schmidt respecto a la veracidad de la herramienta, ¿no es cierto? O sea, lo interpelo cuando no quiere contar en qué consistía la herramienta. Exacto. Ese mismo día, el día 19 de enero, usted se junta a almorzar con Bruno Villalobos y con Patricio Marín, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted le señala esa interpelación a Bruno Villalobos y a Patricio Marín En el almuerzo, en el almuerzo? lo que pasa es que Villalobos debe haber ido por una hora. Entonces, Marín me saca para afuera y me dice, oiga, viene mi general Villalobos. Dice si podemos almorzar. Sí, le dije, pero en mi casa, le dije. Y a la suerte de la olla, de lo que haya. Porque no vamos a ir a un restaurante, no vamos a hacer toda la cuestión de andar con escolta, qué sé yo. Ya, vamos, fuimos a mi casa y me dice, bueno, aquí están, ¿no? Aquí es la prueba. ¿Y cómo va eso? Y le dije, Marín se puso, o sea, no, Smith se puso, ¿cómo decirlo? Estamos en un tribunal. Marín se puso, o sea, Smith se puso reticente, por no decir otra palabra. ¿Y por qué? Y le dijo, bueno, ese hombre dicen que es raro, me dijo. Sí, yo lo encontré bastante raro. Y le dije, no, pero en la tarde ya vamos a entrar en materia. Y después vienen los comentarios de Marín, de que a dónde me voy a ir, dónde me van a llevar, qué sé yo, y después los comentarios de que qué pasa si Blue sabe de que estábamos almorzando, y no lo invitaron, y yo le dije, bueno, a mi casa invito a quien yo quiero, le dije. Y no fue más que eso, sí, no, es que la verdad es que cuando a mí Carlos Palma me dice, quiero que me cuentes del almuerzo que tuviste en tu casa el día 19, yo le dije, el almuerzo en mi casa, le dije, ¿cuál de los 5? ¿Cómo que cuál de los 5? Pero si yo almorcé en mi casa, por lo menos 5 oportunidades con Villalobos, y mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque lo conozco al 2003, o sea, y entre ir a un restaurante, a un lugar público, qué sé yo, donde está el general director de Carabineros, me parece más prudente en mi casa. Por último, en mi casa y en mi casa con lo que quiero. Pasemos a la última pregunta que le voy a hacer. Ya lo ha reiterado, pero para poder situar un poco la línea de la indagatoria. Usted señala que Marín señala que era normal para el funcionamiento de la UIOE que los borradores de los informes se entregaran a los fiscales para ser revisados. ¿No es cierto? Quiero ser súper preciso en eso. Cuando yo le pregunto a Marín, le doy la orden de investigar, ¿y cómo vamos a trabajar? Me dice, como trabajamos en todos lados. ¿Y cómo es eso? Nosotros recopilamos la información, hay alguien que hace los informes acá en Temuco, que no tengo idea quién es, porque yo he visto en la carpeta no sé cuántos nombres, 20, 30, no tengo idea quiénes son esos funcionarios, pero creo que habían algunos que tenían más habilidades para redactar. Esas personas que redactaban esos documentos se los entregaban a Marín, entiendo que Marín recibía el visto bueno de Toiber, y esos se hacían llegar al fiscal. Perfecto. Y de ahí, una conversación telefónica tan conforme, y nosotros en realidad, yo me acuerdo que las revisiones eran así como, aquí están los WhatsApp, y los WhatsApp dicen que las armas, que el cuento, era como una descripción, no tenía nada especial en realidad, ningún trabajo de profundidad. Ya, ok, y después llegaba un personaje con un sobre sellado, oiga, ¿dónde está el fiscal Moya? Tengo que entregarle un documento, y yo decía, ya, pasa ahí con la señorita a la oficina aparte y ponga el cargo, punto. Y eso. Perfecto. Ese mismo funcionamiento, ¿usted sabe quién lo llevaba a cabo aquí en la región de la Araucanía? ¿Qué fiscal era el que revisaba? ¿Usted sabe si el fiscal Arroyo era el que lo hacía? No lo sé. O sea, a propósito de la explicación que le da Marín, ¿usted confió en Marín en ese minuto? Por supuesto. Muchas gracias, no tengo más preguntas, magistrado. Ya. Usted. Muchas gracias, magistrado. Señor Moya, buenas tardes. Hola. Usted acaba de mencionar que
le despachó una orden de investigar directamente al mayor Marín para trabajar con la UIOE de la Araucanía. Claro, porque yo tenía considerado que si teníamos resultados, si llegábamos a tener detenidos y llegábamos a ver, los personajes que nosotros investigamos tienen una connotación en Chile no muy relevante, pero en Argentina es muy relevante. ¿Por qué? De hecho, por lo que me han explicado a mí, una de las prioridades en el Ministerio del Interior de Argentina. ¿Por qué? Porque José Aigo, el policía, el sargento ejecutado, era un sargento que además de ser mapuche, era una persona muy querida en Neuquén porque era de estos funcionarios policiales comunitarios que hacían los operativos que vacunaban a los animales, que se preocupaban de que los animales no pasaran para Chile, que visitaban las comunidades, toda la cuestión. Entonces, el homicidio de él, entiendo, lo que me han explicado a mí, es el único homicidio de un gendarme argentino de origen mapuche que está detenido sin esclarecer. Entonces, allá tiene una connotación especial, acá no. Correcto. Sí, pero respecto del tema justamente de su decisión de trabajar con la UIOE, ¿usted le consultó respecto de esa decisión que posteriormente toma al señor Villalobos? No, ¿Usted le consultó respecto de esa misma decisión al señor Blue? pero si a Blue yo lo vi una vez en mi casa por 1 hora, cuando me llega, estaba en esta reunión de generales y antes él me dice, nos sacamos una foto juntos en Estados Unidos, en Cuántico, en la Academia del FBI, y le dije, era usted, le dije yo. Yo no sabía si era usted su hermano, le dije. Y en este punto, la última pregunta de este punto, ¿y usted le consultó a algún fiscal de la Araucanía respecto a la decisión de trabajar con la UIOE de la Araucanía? No. Eso. Ahora, usted se reunió y lo ha mencionado extensamente con el señor Marín y el señor Blue muy tarde por la noche, el día 24 de enero, de acuerdo a mi El anotación. día O el 25. 25. ¿Usted habló alguna vez con el señor Blue respecto de la herramienta antorcha y del uso que hizo de ella en la operación antes, con anterioridad a esa reunión? Nunca. Bien. Yo, a ver, ¿qué sabía yo del señor Blue? Que era el que firmaba, liberaba los documentos, que estaba en Santiago, que quien visaba lo que firmaba, lo que no firmaba, que se enviaba desde Temuco era el coronel Toiber. Y lo que me contaba Emiliano Arias, que él sí lo conocía y me decía, el general Blue es un caballero. Siempre me dijo lo mismo. No, nada más. O sea, no, si Blue un caballero, un caballero, un caballero, un caballero. Nunca hablé por teléfono con él y de hecho cuando llega a mi casa y me dice, nosotros nos conocemos, y yo le digo, sí, ¿de dónde? Y me dice, no, dije, pero si nos sacamos una foto nomás, pues eso no es conocerse. Le dije, una vez bromeando. Muy bien. Ahora, al último punto, y ya termino. ¿Usted conoció otras de las herramientas, aparte de antorcha, desarrolladas por el señor Smith en la UIOE? Esta que posicionaba, que se haya ocupado en mi investigación, el tema de posicionar vía Wi-Fi el teléfono del blanco investigado. Correcto. Eso. ¿Y esa se denomina, o la denominaron, o él mismo la denominó tu ubicación, entiendo? Creo que la inscribió o no la inscribió, creo que se llama tu ubicación. Estaba esa, tu ubicación, estaba el tema de antorcha. Le voy a preguntar si usted oyó hablar del parche de seguridad. ¿Sí? Ya. Y respecto de este parche de seguridad, ¿quién le ofreció o quién le manifestó, si es que usted tomó conocimiento directo o si es que este le fue instalado en algún equipo suyo? Sí, en la reunión de prueba, si no me equivoco, me lo ofrecieron. Yo le dije, no, muchas gracias. No, prefiero que
Cuando usted habla de la reunión de prueba, El 19 está de hablando enero. del día 19 de enero. Sí. Y en esa reunión de prueba le habrían ofrecido instalar en algún equipo suyo la herramienta llamada parche de seguridad. Claro, porque cuando yo digo vamos a hacer una prueba y, y- y vamos a hacer una prueba de verdad, le dije yo, y lo vamos a hacer con mi teléfono, y le muestro mi teléfono a Smith. Me dice, no, 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 con su teléfono no. ¿Y por qué no? Le dije yo. No, 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 con su teléfono no. Y después yo quedé pensando y dije, bueno, en realidad mejor con mi teléfono no. Eh, y ahí el abogado asistente dice, hagámoslo con el teléfono del turno. Y después avanza la y me dice, oiga, ¿sabe qué? Hay le dije, me dijeron, para evitar de que le saquen los WhatsApp con esta herramienta, todo el tema, hay un parche de seguridad eh, que, lo, que lo creó el señor Smith. Eh, eh, y no, me parece que fue Oser el que me dice, ¿quieren que se lo instalen? Eh, no, muchas gracias, dije yo. Y Usted antes de eso, Ya. también yo había escuchado hablar del parche de seguridad, que entiendo que se lo instalaron a varios oficiales, creo que generales y gente de acá de la región. Ahora, ¿qué hacía ese parche de seguridad? Supuestamente hacía que el teléfono no fuera infectado. Para ir cerrando el punto, entonces, ¿qué teléfono tenía usted en ese momento con el cual eventualmente le habrían podido instalar este parche? ¿Qué marca Tenía un Sony de la Fiscalía y tenía un iPhone 4, el último. Entonces usted nos ha señalado que no le instalaron el parche de seguridad en ninguno de sus equipos. En la reunión me lo ofrecieron, antes me hablaron de ello. Recuerdo que me lo... En definitiva, como que había interés de instalar ese parche. ¿Quién manifestaba el mayor interés por la instalación? En la reunión, OCES. Ya. Y antes eran comentarios que me hacía Marín. Decía, oiga, me decía, el profesor le puede instalar vía remota el parche. No, gracias. Por lo tanto, esto no se hizo con los equipos suyos ni con nadie de su familia. ¿De mi familia? ¿Sí? No. Muy bien. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias. Usted. Yo tengo un par de preguntas, magistrado, ya vamos terminando. Usted acaba de manifestar que el fiscal Palma, si entendí bien, cuando estaban todavía en una situación en que usted era testigo en esta investigación, le manifestó que él pensaba que su tesis era que usted fue utilizado por carabineros. ¿Eso? Sí. Manipulado. Manipulado por carabineros para justificar algo. Ahora bien, en esa opinión que eventualmente le manifestó el fiscal Palma, ¿no consideraba que fue usted quien acudió donde el equipo de Marín para que le ayudaran en esto que se denomina Pérez Hernández? No lo consideró, ¿verdad? ¿O lo consideró? Es que cuando conversamos en privado, el tema de si, que te dije en la primera reunión, que tú tienes todo el equipo a tu cargo, que iba a decir otra cosa, nosotros conversábamos bien, y no obstante el allanamiento de mi casa, yo creo que fue de alguna forma inducido a pedir las órdenes, no me voy a pronunciar mayormente de eso, yo sé que él está haciendo su trabajo en esto. Como lo haga, me reservo la opinión como imputado. Cuando él me dice, yo creo que tú fuiste elegido y manipulado por carabineros para tener una salida cuando esto reventara. Y yo me quedé callado porque yo tenía súper claro que yo era el que había buscado a Marín. Y yo ahí le hago un comentario. Le digo, oye, ¿y qué pasa si el día del juicio el NIT se sienta y hace funcionar la cuestión? Es que eso no va a pasar. Bueno, no sé, le dije. A veces pensaba en eso, le dije. Yo le dije eso. Perdón, lo último no lo escuché bien.
a veces. Cuando él me dice que yo había sido manipulado por carabineros, todo el tema, y yo para adentro pensé, pero si yo busqué a Marín, entonces el tema no me cuadra. Entonces yo, en el ámbito de esa conversación de confianza, le digo, oye Carlos, ¿y qué pasa si el día del juicio Smith hace funcionar esta cuestión por antorcha? Y me dice, es que eso no va a pasar. Y yo le dije algo así como, pucha, ¿quién sabe? No sé, o sea, como sería una locura que eso pasara. No sé, fue como un comentario porque estábamos conversando. Bien. No estábamos discutiendo, no estábamos hablando de temas jurídicos, ni nada. Porque así como él me dice, a ti te están utilizando, y yo le dije, oye, ¿tú te has puesto en la posición de que Smith se siente ese día y lo haga funcionar? No va a pasar, me dijo. Pucha, le dije, quizás, pues, no sé, ojalá por ti, no sé. Fue como, y ahí terminó la conversación, y terminó en buenos términos, qué sé yo. Ya, pero lo cierto es que la tesis de la utilización, usted mismo lo acaba de decir, aunque no se lo manifestó al fiscal Palma, choca con la realidad de que usted fue a buscar a Marín y no fue al revés. Sería impertinente. Volvemos al tema de las opiniones jurídicas, las opiniones o las apreciaciones que no tienen que ver con hechos y por lo tanto se objeta por impertinente. Señora defensora. Me parece, señoría, que solamente estoy pidiendo que me diga si eso contrasta o no contrasta. Es una definición fáctica, no una sesión de opiniones ni aplicaciones jurídicas que escuché, creo, como objeción, además. Bueno, no habiendo hecho la objeción, la señora abogado defensor del imputado se rechaza la objeción. Es que además lo que yo pensé, aparte de que yo los busqué, yo busqué a Marín, o sea, no es que yo haya buscado a la UIOE, yo busqué a una persona que conocía, con la que había trabajado y que tenía una herramienta novedosa, y después de tener una causa estancada 7 años, yo dije, bueno, tendré que echar mano a esta nueva tecnología para avanzar en algo. Y cuando él me dice, no, yo creo que te manipularon, te usaron, qué sé yo. No, yo pensé, yo lo busqué. Y después quedé pensando en eso. Bueno, si me manipularon a mí, también manipularon al fiscal militar de Iquique y a todas las otras fiscalías con las que trabajaron. ¿Para qué? No logro entender cuál sería el objetivo. Eso no. Pero como le digo, fue una conversación súper trivial. Bien. Trivial en ese momento. En otro orden de cuestiones, perdón, antes de salir de ese punto, en definitiva, es claro que usted acudió a Marín y tuvo algún tipo de interacción con información que le entregaba la UIOE de Temuco a través de Marín, eso está claro. En toda esa interacción nunca tuvo algún tipo de referencia del señor Blue actuando en esas actividades, ¿verdad? Nunca nada. El señor Blue para mí es la persona que firmaba, la persona que liberaba la información. Por lo tanto, y nunca me llamó, nunca lo llamé, nunca le escribí un correo, solamente el único contacto que tuve yo con él fue la visita a mi domicilio con mi autorización para preguntarme lo que yo ya he dicho varias veces. Y por lo demás, lo que recuerdo ese día, que él se veía bastante decaído y hubo un incidente que a mí me llamó la atención, porque mi casa tenía doble ventanal y ellos salieron por el ventanal, no salieron por la puerta de calle porque yo tengo un perro que se arranca y está cerrado para atrás. Y cuando sale él primero y abrió una ventana y no se dio cuenta de la segunda y se pegó muy fuerte con la segunda ventana, que es bien gruesa. Y ahí se pegó un golpe fuerte. De hecho, Marín lo tuvo que tomar y yo dije, como lo veía decaído, dije, no le iba a pasar algo. Y de ahí se fueron. Y no supe nunca más de él. bien. Ahora sí, en otro orden de consideraciones, y conforme a lo que usted ha declarado hoy día, la definición de erradicar esta investigación en Temuco fue tomada en la Fiscalía Nacional, ¿verdad? No, yo no puedo decir eso. Lo que yo puedo decir es que cuando yo pido explicaciones de por qué no me informaron de que este equipo podía estar obrando con herramientas espurias, no me alertaron sabiendo ellos que yo estaba pidiendo órdenes judiciales de detención y de allanamiento en una investigación de corte internacional de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas.
sabiendo ellos que yo le había remitido al jefe de la unidad de crimen organizado las copias de las órdenes de detención y de allanamiento, donde él me contesta éxito. Y yo digo, primero mando un correo, ¿por qué? Porque eso está en nuestra ley orgánica. La misión de la unidad especializada son para apoyar la labor de los fiscales, ¿ya? No estoy pidiendo un favor. Mando un correo, no me contestan, voy para allá. Y cuando voy para allá, le digo, Mauricio, ¿por qué no me alertaron de que este grupo o equipo tenía estas prácticas? Me dijeron, porque temimos a tu reacción. Y le dije, ¿qué significa eso? Porque si tú te enterabas primero, seguramente ibas a actuar más rápido en Rancagua y te iba a demorar menos en conseguir órdenes de detención y en formalizarlo. Y nosotros queríamos hacer eso en Temuco por todo lo que significa y todo lo que pasa en Temuco. Y esa fue la explicación que me dieron, que a mí me dejó pensando mucho. Porque después les dije, bueno, entonces yo que me fuera a buena parte. Pero no solo porque pasa en Temuco, si entendí bien antes dijo que era porque era emblemático hacerlo en Temuco o simbólico, si recuerdo bien lo que declaró. Era más relevante hacerlo en Temuco por todo lo que estaba pasando en Temuco. Había que reventarlo en Temuco esto. Esta definición de Mauricio Fernández, considerando lo que usted me dice, cómo funciona orgánicamente el Ministerio Público y cómo usted conoce que funciona, la debe haber sabido o compartido el fiscal nacional, ¿no es verdad? No, eso no me consta. Asesores del fiscal nacional. Bueno, Mauricio Fernández es uno de los asesores del fiscal nacional porque es el jefe de la unidad de crimen organizado, lavado de dinero y delito económico. ¿Otros asesores aparte de Mauricio Lo Fernández? ignoro. Y Mauricio Fernández se relaciona directamente con el fiscal nacional. Sí, pero tampoco me consta que él se lo haya dicho. O sea, toma decisiones autónomas el encargado de la ULDECO. Es que ese es su rol. Los directores de unidad especializada como de droga, de corrupción, de delito económico, delitos violentos, delitos sexuales, por algo son directores, son jefes de unidad. Son personas que tienen que tomar resoluciones. Ahora, si consultan o no consultan, eso a mí no me consta y no me puedo pronunciar de eso. ¿Tienen impedido informar al fiscal nacional en materias relevantes como por ejemplo esto? No quiero especular en eso porque no me... No, le pregunto no si se hizo o no, digo, si lo tienen, si hay algún impedimento administrativo o legal para que lo hagan, para que le informen al fiscal nacional. Solo pregunto eso. Impedimento no, pero sí quiero agregar que antes de esa explicación, cuando sale la secuencia de declaraciones de Luis Arroyo, de Cristian Paredes y del fiscal nacional, yo llamo a Mauricio Fernández por teléfono y le digo, Mauricio, ¿qué está pasando? Y me dicen, no, tú no te preocupes, si tú no tienes ningún problema, esto es una cuestión que está radicada en la novena. Eso fue el día 25, el mismo día que en la noche me reúno con Blue. Y yo me quedé tranquilo. Y por eso, ahora recuerdo alguna pregunta que me hizo algún colega, que por qué seguí trabajando con ellos. Porque me dijeron, tú quédate tranquilo, sí. Pero a medida que se van desarrollando los hechos, yo digo, no. O sea, al otro día hablo una investigación, dejo la constancia en el Tribunal de Garantía, mando un oficio para acá y empiezo a tomar medidas. Hace unas preguntas o respuestas atrás dijo que en este caso las definiciones del fiscal Palma estaban inducidas. ¿A qué? Inducidas por alguien o por algo. Si entendí bien lo que usted declaró. El tema de tomar diligencias de allanar su domicilio. Me refería ¿A quién se refiere cuando dice que están inducidas? Me refiero al aporte de información falsa que hizo Emiliano Arias ante el fiscal Campo, una denuncia diciendo a mi señora le llegó este mail anónimo, semodom@gmail.com, que contiene los 11 puntos que hemos discutido hoy día, y hace la denuncia ante Campo. Marisa Navarrete le hace llegar el mismo correo anónimo a Carlos Palma, en virtud del cual el colega acá presente, cumpliendo sus funciones, por encargo pide la orden de entrada a registro en incautación a mi domicilio. La magistrada evaluó los antecedentes que se le expusieron, determinó que eran suficientes, porque obviamente, ¿quién se va a imaginar que en una causa de esta connotación se pueda mentir a esa envergadura en una causa como esta a un fiscal
que está investigando un tema muy delicado y a un tribunal que está viendo un tema muy delicado. Y ese mail nunca fue anónimo. Por eso yo digo, si a mí, antes de que el fiscal Palma hubiese pedido, en vez de pedir la orden de incautación, me exige ese mail, yo se lo reconozco de inmediato y se lo explico. Y que por lo demás lo que señala la ley. En otro orden de consideraciones, la reunión del 5 de octubre de 2017 que usted tuvo con otra fiscal, Tania Cirón Valle, que debió implicar la autorización al conocimiento de fiscales regionales, respectivamente de la Centro Norte, de Rancagua Y el fiscal Paredes. y el fiscal Paredes, 3 fiscales regionales. De la causa de acá. Ya, donde se trataron 3 temas o 3 bloques de... No, llegamos a 3 conclusiones. ¿sí? Eso es el tema. Eso. Fue una reunión de trabajo porque nosotros nos conocemos con Tania y con Mauricio del 2001. O sea, yo con Tania la conozco de la universidad y a Mauricio lo conozco del año 2001-2002, desde que es director de... El primer director de esa unidad fue Javier Almendari y el siguiente director fue Mauricio Fernández hasta el día de hoy. La definición de hacer esa reunión que implica el conocimiento, autorización de 3 fiscales regionales en la misma línea anterior, es conocida del fiscal nacional, obviamente, ¿no? Eso no me consta a mí. Por lo demás, nunca se me dijo algo así. No se le dijo qué cosa, que se iba a Que informar. era motivada por decisión del fiscal nacional. No, No, se iba a tomar conocimiento. no Es me consta. distinto. No, No que haya él instruido a hacerlo. No, es que la relación entre nosotros, entre los que hemos trabajado crimen organizado por 20 años, es bastante más fluida. Yo puedo llamar a un colega, hacerle preguntas de un caso. En este caso, Mauricio dice, oye, ¿por qué no nos juntamos a revisar las órdenes que recibió este equipo? Porque se acuerdan del caso del banco de Concepción, qué sé yo, que terminó mal. Sí, en realidad junté uno, ya le dije, junté uno, pero que se van todos, sí, porque el tema es delicado, pidamos los permisos pertinentes y nos juntamos el 5. Ya, perfecto. Bien. No tengo más preguntas, señoría. Bueno, ¿Su señoría? ¿usted? Para efecto del registro de audio, quisiera aclarar un error que cometí hace un lapso. Señalé que el señor Jara no era querellante en esta investigación. La verdad es que hay numerosas querellas y eso me llamó a confusión, pero la querella en particular que él mantiene contra el señor Moya está vigente y está en estos antecedentes, su señoría. ¿Se tiene presente? ¿Alguna otra cuestión que debatir? Sí, su señoría, no, voy a hacer presente solamente que a propósito de la declaración de don Sergio Moya voy a hacer 3 solicitudes de diligencia, pero en honor al tiempo que ha transcurrido, que están todos ya bastante cansados, voy a hacerla por escrito a la Fiscalía. Dice principalmente relación con un requerimiento de asistencia penal internacional al fiscal general de la provincia de Neuquén, en atención a lo que ha declarado el señor Moya sobre la causa que estaba tramitando en coordinación con aquello. Fiscalía, la otra dice relación con la declaración que vamos a solicitar se le tome al señor Mauricio Fernández, y también una copia de la estación de trabajo, disco duro, del computador del fiscal Moya, donde tiene una serie de antecedentes que son necesarios para esta defensa precisamente y para poder prepararla correctamente. Pero Bueno. como señalo, pormenorizadamente lo haré por escrito. Lo tendrán presente el resto de los intervinientes. ¿Está desocupado usted? Magistrado, solo solicitar copia de audio. ¿Cómo se pide? ¿Quién más va a pedir? Todos, me imagino yo, solicitud de audio. Bueno, para cada uno, ¿cómo se pide? Ponemos término a la presente audiencia. Gracias, señoría. Hasta luego.